Bueno, primero vamos a dividir un poco la entrevista en tres partes. Sí, Primero le vamos a hacer una pregunta sobre sus familiares. mataron a todos en la guerra de Hitler, ¿viste? Yo sobreviví porque era joven, y se terminó la guerra y sobreviví, pero también estuve en campo de concentración. Así que mis padres, mis hermanos, una hermana, mi hermana mayor tenía 28 años, estaba casada, tenía 4 hijos. El mayor de los 4 tenía 8 años y todos lo mataron. 2 chicos llevó mi hermana y 2 chicos llevó mi mamá allá, al horno. Después me lo contaron, ¿viste? Yo no estuve ahí, yo estuve por otro lado. ¿Qué edad tenían sus padres cuando? Mi mamá tenía antes de 50 cuando lo mataron y mi papá 52 años, no eran gente muy mayor. ¿Y su hermano? Y mi hermana, bueno, mi hermana tenía 28, la mayor. Los otros nos salvamos porque mi otro hermano, que es el que vive en Nueva York hoy en día, los llevaron a con los soldados a Rusia caminando, viste, como escolta, que hacían ¿cómo se llama? Los búnkers, las cosas, los llevaron. Y mis dos hermanas que ya fallecieron se escondieron en Budapest con Fausto, ¿no? Todos se escaparon de... Sí, y yo era no la más chica, la segunda, la última, penúltima de la familia. Nos llevaron allá, Sí. o sea, caminando, tenía 19 años, caminamos 2 semanas hasta llegar a la frontera austrohúngara y de allí nos llevaron al campo. ¿Usted nació en Hungría? Sí, cuando yo nací era Checoslovaquia, no era Hungría. Antes era de la monarquía austrohúngara, ¿sí? Cuando yo nací era Checoslovaquia, porque después de la Primera Guerra Mundial lo devolvieron esa parte a Checoslovaquia. Así que yo hasta los 14 años era Checoslovaquia, iba a la escuela checa. ¿En una escuela judía? No, mi parte, en mi ciudad, en el régimen checo era tan liberal todo que había escuela alemana, escuela rusa, escuela checa y escuela hebrea también había. Hacía la escuela checa y la escuela hebrea. La escuela hebrea era particular, había que pagar para ir a esta escuela. Ajá. ¿Y usted iba? Yo no, yo fui a la escuela checa. Yo hasta que empezó la guerra, esa parte lo devolvieron a Hungría y me volví húngara. Seguí en la escuela húngara hasta que, viste, vino todo para abajo. ¿Qué profesión tenían sus padres? Mi papá era químico había mucho viñedo alrededor de mi ciudad, ¿sí? Y hacían vino y cosechaban, Mi papá era químico, arreglaba las cosas del vino. Esto era. ¿Y vivían en la ciudad? Vivimos en la ciudad. ¿Cómo se llamaba? Munkachevo. ¿Una ciudad importante? Sí, en la provincia de los Cárpatos. La ciudad más importante es la provincia de los Cárpatos. Bueno, entonces, amigo, el sustento económico de la familia era su padre. En la época checa vivíamos felices, hermosos. Era una vida normal, divina, tenía una infancia hermosa hasta que empezó la guerra.
su madre era ama de casa, o sea, cuidaba a usted. Mi mamá cocinaba de mañana hasta la noche, todo el día lavaba, planchaba, hacía todo mi mamá. Y en su infancia, Sí. nos dijo que los estudios que tuvo fueron generales, digamos, en una escuela pública. Sí, de pública, hasta el tercer año, hasta que entraron los húngaros. Yo iba a la escuela checa hasta el tercer año. Después seguí con los húngaros hasta que dijeron que los judíos no pueden seguir estudiando. ¿Participó de algún movimiento así? Juvenil judío o algún movimiento judío. Mira, no participé. No, ¿para qué voy a mentir? No participé. Pero sabía todo lo que nos involucraba. ¿Y de qué ¿viste? forma participaba en la religión judía? ¿De las costumbres? ¿Cómo la seguía costumbres? Nosotros no éramos gente de mucha religión, ¿sí? Pero todas las costumbres lo respetábamos. De cada fiesta, su comida típica, todo. Empezando, por ejemplo, ahora, ¿qué fecha es? Cualquier momento viene Shavuot. Sí. Rosh Hashanah. Pero antes de Rosh Hashanah Sí, viene Shavuot. sí, sí. Entonces Shavuot, desde los 13 años en Shavuot y Yom Kippur, nosotros hacíamos ayuno. Desde los 13 años hasta hoy en día yo hago ayuno. En Shavuot ya no sé cuándo es, pero en Yom Kippur sí. Así que y todas las comidas, cada fiesta tenía sus comidas especiales. Y mamá cocinaba y lavaba y planchaba y hacía de todo. ¿Y su círculo de amistades así era mayoritariamente judío o...? No, mayoritariamente, entre los primos éramos un montón de chicos. Y, o sea, relaciones fuera de lo que es la familia, relaciones, amistades judías, ¿no? No, éramos siempre con el mismo círculo. Yo tenía tantos primos que teníamos un grupo entre los primos, ¿viste? Por ejemplo, cuando vino Hanukkah, ¿sí? Entonces, en Hanukkah era permitido jugar a las cartas. Todo el año no jugábamos a las cartas, pero en Hanukkah sí. Entonces nos juntábamos con todos los primos. Yo cuando tenía 5 años, mi abuela me agarró y me sentó al lado de ella y jugábamos a las cartas, el 21, que viene a ser como blackjack hoy en día. Así que desde los 5 años Ya sabe jugar. ya jugaba las cartas. Pero allí jugaban las cartas únicamente en Hanukkah. Los 8 días estaba permitido jugar a las cartas. ¿Nos puede hacer una síntesis así del contexto en el que usted vivía en su infancia? Del país y de la comunidad judía. Claro, lo que usted se acuerda Sí. del lugar donde vivía, de la vida comunitaria, si se acuerda de la vida de Yo la familia. de mi infancia pasó durante la época checoslovaca, el país más democrático de Europa en aquel entonces. Así que no teníamos ninguna persecución, nada por el estilo. Así que íbamos, ya te digo, en una ciudad, qué sé yo, ponerle 30.000 habitantes, no sé cuánto, había 5 tipos de escuelas. Así que había una democracia total. Y nosotros empezamos a sentir la persecución cuando Hitler le devolvió esta parte nuestra a Hungría. Ahí empezó la... ¿Se acuerdan qué año fue? Y sí, el 38. 38. Un día nos despertamos, había tiros por todo lado y todo el mundo se escondía y bueno, entraron los húngaros y nosotros los chicos íbamos
a la calle, vitorear. Volvimos húngaros, ahora somos húngaros, porque éramos chicos, yo tenía 13 o 14 años en aquel entonces. Sí, estábamos contentos que entraron los húngaros. ¿Y el idioma? ¿En qué idioma hablaban? Mi idioma materna era el húngaro, porque mis padres eran de la monarquía austrohúngara. ¿Su padre dónde había nacido? Allá, Ah, no. allá. Mi madre también allá. Claro, pero era el interior austrohúngaro, Sí. ustedes hablaban húngaro. ¿Y en la escuela? La escuela checa, No sé que hablaban checo. checo. Pero cuando entraron los húngaros yo no tenía ningún problema con el idioma porque yo sabía el húngaro. Así que con el húngaro no había ningún problema para mí. Y ahí como a muchos les pasaba eso. Antes de que pase todo esto de la, o sea, la devolución a Hungría, en la Sí. parte de Checoslovaquia, ¿usted qué sueños y expectativas tenía en ese entonces? De chico, digamos. De chico, nada, seguir estudiando porque yo era una muy buena alumna. Así que seguir estudiando y llegar a ser una persona culta, nada más. No tenía todavía esa edad, otras perspectivas. ¿Entendés? Vos a los 3 años, ¿qué más perspectiva tienes? A mí me gustaba ir a la escuela, me gustaba estudiar y nada más. Otra cosa no. Después todo se vino para la miércoles, ¿viste? ¿Usted cómo veía el mundo alemán en ese entonces? ¿Yo cómo viví? ¿Cómo lo veía? No, sí, nosotros cuando empezó la persecución judía, todavía en el 38, 39, hasta 40, todavía estaba todo normal en mi país, ¿sí? Pero después empezaron a sacar primero los judíos que no eran nacidos de allá, ¿sí? Y esos judíos los llevaron ya directamente a Polonia a matarlos. Y nosotros, a mi padre le sacaron toda la posibilidad de ¿cómo se llama?, de seguir adelante. Le sacaron el título, le sacaron todo. Nos dejaron únicamente la casa. Sí, él tenía que buscarse como podía. Y se le buscaba, qué sé yo, haciendo vendedor de callejero. Y empezaron a sufrir todas clases de privaciones. ¿En qué consistía? La privación es que no había plata para comida. Y ahí empezó. No había trabajo, entonces yo, cuando tenía 14 años, me fui me empleé en, ¿cómo se llama?, en una editorial, para llevar los diarios. Así, entonces ahí ganaba unos pesitos. Mis 2 hermanas mayores también se rebuscaban, ¿viste? Algo cada uno pudo conseguir. ¿Y la escuela pudieron seguir haciendo cuando...? No, la escuela ya me sacaron de la escuela. En el 40 ya no pude estudiar más porque yo era judío, no podía seguir la escuela secundaria. Así que entonces cuando empecé a trabajar. ¿Y como en qué año fue todo lo de empezó en su país? Bueno, persecución? mis dos hermanas, la mayor no porque estaba casada, vivía allá, el marido lo llevaron al campo de trabajo, porque los judíos no eran soldados, sino trabajaban en campo de trabajo. Los llevaron al lado de los soldados para hacer las trincheras y cosas así, los judíos. Pero también estaban, ¿cómo se llama?, bajo régimen militar. Entonces mis 2 hermanas,
la más grande y la más chica, se fueron a vivir a Budapest. En Budapest todavía estaba más tranquilo la cosa, hasta que en el 44 entró Eichmann, ¿sí? Pero hasta antes era más tranquilo. Entonces ellos se instalaron allá y entonces me llamaron que vaya yo también. Entonces yo también me fui y junto allá tuvimos en Budapest hasta que en el 44 ocuparon porque Hungría se quería separar de los nazis. Entonces ocuparon los fascistas. Y ahí entonces no, empezaron ahí entró Eichmann, es el capo máximo, y de ahí me reportaron a mí a Alemania. ¿Alemania la mandaron? Sí, ahí, cuando ya estaba viviendo en Budapest con mis dos hermanas. Entonces un día salió un decreto. Todas las mujeres de 18 a 40 años tienen que presentarse tal y tal lugar. Dijo, si te mandan eso, pues no puedes decir que no vas. No tenías otra opción. Entonces nos reunimos en un campo y de ahí dijeron, bueno, nos vamos. Vamos a ir a un campo de trabajo, dijeron. Entonces se me acercó un tipo y me dice, no le creas lo que dicen. Lo van a un campo de trabajo, lo van a llevar a Alemania, lo van a matar. Haz lo que puedes. Si puedes escapar, escapate. Pero no podía escapar. ¿Este hombre de dónde le dijo eso? Uno de los custodios. O sea que también era de los Sí, militares. sí. Uno, viste, un tipo que ya está jovencita, que se veía que era una nena aquel entonces. Y bueno, empezaron a caminar. Se escuchaban ya los cañones de la provincia que venían los rusos, porque eran el 44. Ya se escuchaban los ruidos de los cañones cuando nos llevaron caminando, porque ya no tenían transporte, nos llevaron caminando de Budapest hasta la frontera de Austria. Caminamos 2 semanas. ¿Y su hermano iba con usted? No, mi hermana Quedó en Budapest. quedó en Budapest. La otra, la mayor, ya la habían llevado. Antes de la provincia los llevaron. O sea que la más chica no pasó por nada. No, estaban en un gueto. Ajá. Estaban en un gueto y se salvaron. Bien. La más chica, porque tenía 16 años, no la llevaron porque de 17, qué sé yo, 18 adelante. Y la mayor tenía papeles con católica, como católica. Ahí se escondió, ahí sobrevivió. Sí. ¿Ella recibió ayuda de gente católica? No. ¿Ella sola hizo los papeles? Sí, no sé cómo hicieron para conseguir los Usted papeles. Sí, había una en el consulado sueco, conseguían papeles. Los suecos eran muy amigos de los... ¿Usted recibió ayuda de alguien? Para poder después... Para poner después, Sí. cuando terminó la guerra, sí. No, bueno, Pero por ahí antes está. de pero- que termine la Claro, guerra pero pensé que de- no, yo digo Antes de terminar la cuando guerra, grande. antes de terminar la guerra, a mí me llevaron a Ravensbrück. Primero caminando 2 semanas, ¿sí? Y yo era joven, sobreviví, me pasé todo. Entonces llegamos a Ravensbrück, era un campo de concentración de mujeres. ¿Puede darnos más detalles de esa caminata de 2 semanas? O sea, Sí, sí. De las 5 de la mañana empezamos a caminar hasta llegar en un pueblo
hasta las 6, 7 de la noche, porque era de noche, porque era noviembre, hacía frío, lluvia, nieve, todo. Y ahí nos esperaban con una olla grande de un mejunje, qué sé yo. Y ahí cada uno se iba y le daban un poco de basura para tomar. Y así, después nos acostamos en el suelo, siempre en algún campo de fútbol nos pararon. Entonces ahí nomás, en el suelo, así nomás, nos acostamos, nos sentamos allí. Y así. Bueno, no, pero te quiero decir que teníamos una mochila y ahí teníamos nuestra ropa, nuestras cosas. Y teníamos ganas de comer algo, entonces había gente de los pueblos que venían, te ofrecían cosas. Entonces un día yo dije, bueno, me voy a vender algo que tengo. Tenía un camisón, una bombacha, una ropa, y me dieron un membrillo. Por eso. Y este membrillo me salvó, porque me comí este membrillo, porque mucha gente se moría de diarrea. Y como yo tenía este membrillo, me salvó, no me agarró diarrea. Y así, esas cositas, ¿viste? Gente del mismo pueblo se arrimaban a nosotros y por cualquier cosa te vendían. Ah, vendían, hacían. Sí, sí. Troque. ¿Y dónde era el campo? El campo, no, eso era todavía en el camino. Sí. El campo era Ravensbrück. Ravensbrück era un campo, bueno, nos metieron en una celda, todos nuevos, que llegamos, y el otro día, llevaron a revisión. Y yo de mañana hasta como soy de apellido de Weiss, de W, me tocaba casi al final. Entonces yo, ¿qué hacía? Para que Dios guarde, no me corten el pelo. Me cortaban el pelo. De las 5 de la mañana hasta las 6 de la tarde me estaba peinando. Para que no me corten el pelo. Y no me cortaron el pelo, vos podés creer. Porque no tenía piojos, no tenía nada. Entonces, y el otro día, como éramos carne fresca, recién llegada, nos mandaron a Berlín. Y nos instalaron cerca de Berlín en un campo que se llama Spandau, todavía existe. Era antes un campo de prisioneros, y hoy en día sigue siendo un campo de prisioneros, pero en aquel entonces lo usaron para albergarnos a nosotros que íbamos a trabajar en una fábrica de municiones. De ahí, de donde nos ubicaron, de ahí había que caminar, qué sé yo, de las 5 de la mañana hasta las 7, 6 de la tarde, no, hasta 6 de la mañana, de 5 hasta las 7, caminamos no sé cuántas cuadras, 2 horas por lo menos, y ahí tuvimos que trabajar. ¿Y ahí trabajó usted? Trabajé toda hasta finalizar la guerra. Por eso me salvé, porque tenía fuerza, era joven y pude trabajar en la fábrica de ellos. ¿Y en la época de la solución final no tuvo...? No, bueno, pero no me tocó. No me tocó porque era útil para ellos. La solución final mataron a mi mamá, a mi papá, a mi hermana con sus 4 chicos, ¿sí? Pero yo me salvé porque le estuve trabajando. Acá no me olvidamos de preguntar. Sí, pregunta nomás. Cuando estaba en
en Hungría ya, cuando Sí. llegó la conquista. Cerca de 1936, por ahí 37, 38. Sí. ¿Usted no tenía noticias de lo que pasaba en Alemania? ¿No, no sabían nada? Eran presumían? rumores. Todos rumores. No, sí, no sabíamos nada. No sabíamos lo que pasaba con esa gente. Pero la propaganda nazi no llegaba. La propaganda nazi justamente... Eso era lo que iba a hacer. No, él no decían que mataban gente, de ninguna manera. No, bueno, pero el antisemitismo. ¿Usted no le daba a pensar de que podía estar? Sí, pensábamos que lo que nos llevaron a Polonia seguro que no tenía nada, nada bueno, pero no sabíamos lo que pasaba. No sabíamos nada. A ver. Pues sí. Y bueno, y vamos... Y en Alemania, cuando estaba trabajando, ¿tenían noticias de la guerra? ¿Sabían cómo la guerra iba? Sí. ¿Les llegaba información? Ya, entonces ya sí. Ya ahí sí. Entraban rumores donde estábamos y se escuchaba. Aquella época ya los aliados ya bombardeaban día y noche. Entonces ya se escuchaba. Sí, usted llegó en noviembre del 44, diciembre del 44. Hasta mayo del 45, hasta que se termina la guerra, sí. Pero de poco meses, pero suficiente. Suficiente que el asunto de mi cadera, mi problema de la cadera, lo agarré de ahí, porque durante 12 horas, de una máquina a otra tenía que sacar una bomba de 18 kilos, ponerle a otra máquina. No era trabajo fácil. Menos para una mujer de 18 años. No. Y trabajaban así 12 horas. Y pobre de vos si no trabajaba. Sí, no, por eso 12 horas diarias. 12 horas diarias. ¿Y qué trato tenían con los prisioneros, los SS? Bueno, si cumplías con tu trabajo, te daba cada tanto una paliza, ¿viste? Pero en general no. Cuando volvías al campo, ahí donde dormías, ahí te daban un plato de basura y de mañana, todo el día, pues no comías nada. Cuando volviste del trabajo, te daban un plato de sopa, digamos, y un pedazo de pan negro. ¿Se podía conseguir más comida o? No, un día, yendo a la fábrica, me encontré en el campo una remolacha. Y me lo comí esa remolacha. Y estaba tan rica. Yo dije, ¿cómo nunca se me ocurrió comer una remolacha cruda? Entonces dije, cuando yo voy a ser libre, yo voy a comer todos los días remolacha. Cuando era libre, ya no me gustó la remolacha. Pero era un manjar esa remolacha, porque claro, sufríamos de hambre. Durante el campo, ¿tenía algún contacto con sus familiares? Nada, por favor. Ni sabía, yo hasta que no terminó la guerra, yo no sabía que mataron a mi mamá y a mi hermana y mis sobrinitos. No sabía nada de nada. Hasta que me encontré con una prima, que hoy en día vive en Israel. Me encontré con la prima y me contó. Ella estaba presente cuando ellos llegaron al Auschwitz y mandaron a la derecha, a la izquierda. Ella sobrevivió porque era también joven y ella vio cuando a mi mamá los llevaron y mi hermana con sus 4 chicos. ¿Se acuerda de la liberación? De la liberación, por favor. ¿Cómo no me...? Pero no, lo más lindo cuando yo me liberé, en la parte donde yo estuve, entraron los rusos.
no me liberaron los americanos, nos liberaron los rusos. Y yo tenía 5 amigas, y entonces cuando nos dijeron, cuando se terminó la guerra, nos dijeron, váyanse que están libres. Entonces yo con mis 5 amigas, nos fuimos caminando por la ruta y entramos en una casa, porque todos los alemanes se habían ido en una casa vacía para donde ubicarnos, para donde vivir un rato hasta que llegamos a donde tenemos que llegar. Hasta... A ver, porque se termina. Sí. Bueno, entonces nos ubicamos en una casa y había con nosotros 2 muchachos holandeses, también que se liberaron, ¿no? Entonces hicimos como una familia y empezaron a pasar los rusos. Porque nosotros estamos en medio de todavía no era... Éramos libres ya, pero todavía no se había terminado la guerra. Los rusos iban para Berlín y nosotros estábamos en el camino de Berlín, en una casa. Bueno, los rusos, a mujer que encontraban, mujer que violaban en esta época. Entonces nosotros hicimos como si fuéramos un hospital, para que no nos toquen. Entraron los rusos y yo sabía hablar el ruso, pues sabía el checo y sabía el segundo idioma de la escuela que estudiábamos era ruso. Yo sabía hablar y siempre cuando entraron 3 o 4, uno de los comandantes, entonces les conté que nosotros somos recién liberados del campo de concentración, que no nos toquen. Bueno, pasaba. Ahora, cuando alguno no entendía, entonces mandamos el grito. Había una de las más chicas que tenía una voz chillona, que grita. Mandamos decir. Ella empezó a gritar y se hizo un quilombo y después se fueron. Pero nos salvamos con estas cosas que a uno se les ocurre que se te viene en la mente, que sin pensarlo, cómo salvar tu vida. Está bien, nos salvamos que nos mataron, entonces venían rusos y querían aprovecharse de nosotros. Hasta que llegamos a un campo ruso directamente, que ya nos daban comida, nos daban todo, daban alojamiento, era un campo enorme donde llegaron todos los... bueno, te quiero contar algo muy interesante. En el camino, cuando íbamos caminando para llegar a este campo, había muchísimos italianos. Entonces, y iban también caminando con nosotros. Entonces yo escucho, bella, bionda, bella, bella, qué bella. ¿De dónde saben mi nombre? Era Bella para ella, yo me llamaba Bella, pero Bella era... ¿De dónde saben mi nombre? ¿Judíos italianos o...? No. Sí, cuando se separaron de Hitler, llevaron muchos italianos. Ahí aprendí, mamma son tanto felice perché ritorno da te. Llama la canzone no me acuerdo ya bien. Ahí me encantó esa canción. Ellos cantaban eso. Volvían. ¿Y a dónde llegó después del campo? Después del campo, tuvimos como 2 semanas en el campo, cada uno los mandaron a su casa. ¿Usted dónde volvió a su casa? Yo volvía a Budapest, mi casa no, a Budapest volvía, porque allá tenía mis 2 hermanas.
Y cuando llego cerca de Budapest, cuando bajo del tren, veo a mi hermano, baja del otro vagón. Hermano que hoy en día vive en Norteamérica. Esa cosa de... No sabía a dónde ir, a quién voy a encontrar, a quién no voy a encontrar. Y bueno, él ya hace tiempito estaba... Salvaron y así, ¿Estuvo un tiempo viviendo en Budapest? sí, hasta venir acá. ¿Y cómo llegó a Argentina? Bueno, eso también tiene su historia. Eso tiene su historia. Le hacemos una preguntita más sobre el Shoah y después pasamos a eso. ¿Usted tuvo alguna cercanía con las máquinas de exterminio nazi? ¿Pudo observar algo? No, nosotros no vimos nada de eso. No, porque eso del campo donde quemaban, donde... No, porque ya te digo, a mí me llevaron a ese campo de trabajo. Así que yo eso no lo vi. ¿Y la historia de su hermano cuál fue dentro de la guerra? Y él estuvo haciendo trincheras con los soldados húngaros que iban junto con los alemanes para ir a Rusia. O sea, también en un campo de trabajo tú. Sí, no, él no eran campo. Ellos eran los que acompañaban a los soldados para hacer el trabajo sucio. ¿Y su hermana menor siguió viviendo en Budapest? Sí, pero ya fallecieron las dos, seguían viviendo en Budapest. Y yo, cuando ellos, mi hermana la mayor estaba casada, ya la otra también estaba por casarse, y yo estaba sola y yo dije, yo no quiero vivir acá, yo me quiero ir de acá. Y tenía 2 tías aquí. No los conocía, pero sabía de ellos por el intermedio que se casteaban con mi mamá. O sea, eran 2 hermanas de mi mamá. Y un día me puse en comunicación. Mandé una carta a la comunidad, porque no sabía la dirección de ellos. En la comunidad sabía que vivían en Rosario. Y bueno, y así me comuniqué, la comunidad le transmitió. Me comuniqué de ellos y entonces yo le dije, yo quiero ir a la Argentina. Dice, bueno, pero no es tan fácil ir a Argentina. Pues estaba Perón en aquel entonces. Pero vamos a hacer lo que lo que podemos. No podían hacer nada. Yo me lo hice sola todo. Después de Hungría a Austria, de Austria me fui en un campo de refugiados y estuve 2 años, del 47 a 49 en este campo de refugiados. ¿De refugiados judíos? Sí, ya de todo lo que era la guerra. Sí, porque... Sí. Y allí trabajé como traductora para ganarme algunos pesos extra. Y ahí conseguí venir acá, pero me duró 2 años. 3 clases de pasaportes tenía. Cuando ya iba a irme, se suspendió porque estaban con siempre el joint conseguía, viste, países que ayudaban. Primero era para ir a Paraguay. Cuando ya tenía todo listo, páfate. Después era para... ¿dónde? No me acuerdo. El último era como representante turística a Uruguay. Gran representante turística que era yo. Pero llegué a Uruguay. Y de Uruguay, acá no podía, a Argentina no dejaban entrar a los judíos. Dejaban entrar todos los nazis, pero no dejaban entrar a los judíos. Pero yo, mi tía, cuando ya supo que yo estaba en Uruguay, me vino y me hizo entrar, pero también en negro.
¿Cuándo pudo arreglar la situación legal? No, después, enseguida, sí, presenté en la de inmigraciones y no, ahí no había problema, ya estando dentro del país ya no había problema. Usted dijo que llegó a Uruguay, de Uruguay vino a Argentina, ¿qué? ¿A Rosario fue? Sí, pero primero, mira, el asunto era así. Mi tía con mi tío vinieron a Uruguay. Dijeron, bueno, nos vamos a ir a la Argentina. Y para subir al barco no pedían papeles, no pedían nada. Entonces subimos al barco, me metieron en una cabina y vos quédate aquí. No pases, no digas nada, vos quédate aquí. Bueno, entonces para presentar los papeles, cuando ya estaba en el barco, la gente tenía que ir a una oficina entonces mi tía fue primero con el pasaporte de esposa de su marido y después fue como soltera, que era yo. Si yo no me presenté. Y cuando llegamos a Buenos Aires, entonces también me dejaron sola, arreglate como puedes. Entonces ahí me preguntaron, yo no sabía una palabra en español, cuando bajamos a tierra me preguntaron algo, yo dije sí, bueno, pase. ¿Sabe qué le preguntaron? No, hasta hoy en día no sé. Y después me llevaron a un restaurante judío en Buenos Aires. Y no me acuerdo cómo se llamaba, en aquel entonces era famoso. Me pidieron comida. Y entonces, y no llegaba la comida, no llegaba. Entonces yo empecé a protestar y cuando viene, entonces me dice el mozo, "Besingerek es Brot". ¿Tenés hambre? Come pan. Eso me marcó, me quedó. Porque eran un restaurante de judíos. ¿Y de ahí fue a Rosario? De ahí nos llevaron a Rosario, sí. ¿Y cómo llegó a Santa Fe? Y llego a Santa Fe, porque mi tía y mis tíos eran vivos, ¿viste? Y ya pasé todo, ahora querían que me case. Entonces cuando mi primo tenía un cumpleaños, invitaron a mi ex cuñada, mi cuñado y mi después marido. Y ahí lo conocí y no sé si me enamoré, pero yo ya quería estar tranqui. Entonces lo conocí en el cumpleaños de mi primo, que era el 14 de agosto de 49, y me casé el noviembre. Chao. Tengo 3 hijos argentinos y 5 nietos argentinos. Mejor dicho, 3 nietos argentinos y 2 3, israelíes. 2 israelíes. Los más grandes son israelíes, porque mi hijo del medio, cuando tenía 21 años, era muy idealista, muy sionista, y se casó y se fue a Israel. ¿Sus tíos en qué época vinieron? Antes de la guerra. Antes de la guerra, 20 y pico vinieron. ¿Pero por qué? ¿Porque iban a venir algo? No, porque mi abuelo se volvió a casar. Ellos perdieron la mamá y mi abuelo se casó con una hermana de mi papá. Pero no querían vivir con la madrastra. Entonces emigraron. Primero vino el hermano mayor, después vinieron las otras 2.
Y ¿Y así. tiene contacto ahora con sus hermanos? Uno solo hermano me queda. En Estados Unidos. El que está en ¿Se sí, escribe? sí, pero ahora está enfermo, pobre. Sí, cada 2 por 3 venía acá a visitarme. Pero ahora ya está. Y la edad, che, ¿qué quieres? Ya somos viejitos. Él tiene 2 años más que yo y yo tengo 76. Imagínate. Pero yo, la edad... ¿Usted viajó alguna vez a visitarlo? No, no, él vino acá. Yo una vez, cuando vivían todavía mis hermanas, fui a Budapest a visitarlas. Una vez. ¿Y él se acuerda lo que sintió al volver? Y sí, eso, el cariño que uno tiene de sus raíces no se pierde nunca. Primero no, pero en aquel entonces yo primero fui a Israel, ¿sí? Porque ya tenía mi hijo, tenía los 2 chiquitos. Entonces fui a Israel, estuve un tiempo allá y de Israel me fui a Budapest. Después de Budapest me volví para acá. Así que ¿cuántos hermanos viven, Pedro? Éramos 8. 8 hermanos. 8 hermanos. Y quedamos 4, ¿viste? Pero ya después la vida... Y fuera de la prima esa que le contó de su mamá y su hermana, ¿el resto de la familia supo lo que les pasó o no? Y sí, todos supimos, sí. Tengo otros 2 primos que todavía viven en Israel, que cuando terminó la guerra, en vez de venir a Argentina, ellos se fueron a Israel. ¿Entendés? Pero yo, no porque estaba contra de Israel, pero yo quería venir donde estaban algo de mi sangre. Por eso. ¿Pero tenía relación o sabía o conocía algo de los movimientos sionistas o no? En Europa. Sí. Sí, Sí. Tenía amigas que iban a la escuela hebrea y ellos sí estaban. ¿Y había Kelim? Como estaba acá el Ken, ¿se acuerdan? Sí. Halutzim eran. Iba yo también. ¿Iba ya? Sí. ¿Y qué hacían? Y cantábamos, se hablaba, ¿viste? De ir a Israel. Ya se hablaba en aquel entonces. Eso fue antes de la guerra. Antes de la guerra. ¿Vio algo que le hizo recordar la época de la guerra o anteriormente, cuando fue de vuelta para allá? ¿De Hungría? Sí. Que había muchas casas que todavía no se habían reconstruido. ¿En qué época fue usted? En el 77. ¿En 77 todavía? Todavía sí. Porque como eran bajo la cortina de hierro, no avanzaban mucho. Pero eran más liberales que otros países. Porque en el año 56 que había un levantamiento y que después los rusos pero le aflojaron bastante. ¿Cómo vio usted la independencia del Estado de Israel? O sea, ¿qué sintió? Mira, ¿Estaba en Europa todavía? estaba en Europa. Y resulta así, estaba en Europa en un campo de refugiados. Y un día dijeron, nos vamos. Y yo también me iba a ir para Israel. Nos llevaban del campo para ir a Israel clandestinamente. Pero yo dije, pero yo no quiero ir a Israel, yo quiero ir a la Argentina. No quiero, no porque tengo algo contra Israel, pero yo quería ir a Argentina. Y mi hermano, que estaba en Nueva York, vivía en Italia. Cuando llegamos a Italia, yo le mandé una carta que venía a buscarme. Y él agarró y vino. ¿Y cómo hizo? Para que yo me separe del grupo que iba para Israel. Dijo, bueno, yo quiero
no puedes ver a tu hermana porque estaba en un campo cerca de Milán, en un campo donde nos tenían así medio presos. Nos daban de comer, nos hacían ejercicio, aprendía jugo, aprendía... ¿Quién estaba la gente de Israel? Sí, de la Haganá. Eran que nos enseñaban todo, cómo defendernos, cómo combatir todo, todos ya nos preparaban para la guerra. Y yo estaba en este campo. Pero yo quería ir a Argentina, no quería ir a Israel, no porque tenía algo contra. Entonces cuando vino mi hermano y se puso en contacto con el campo donde yo estaba, entonces dice, yo quiero ver a mi hermana, yo no sé, desde que empezó la guerra no la veo, yo quiero ver a mi hermana, y protestó, y entonces dijeron, bueno, te la llevamos, porque no lo dejaron, no lo dijeron dónde estoy yo. O sea, te la vamos a llevar a Milán y vas a ver a tu hermana. Bueno, un día me dijeron, agarra tus cosas y mejor dicho, no lleves nada, pues algunas ropitas ya tenía. Pero ¿puedo llevar mi álbum de fotos? Le dije, sí, tu álbum de fotos puedes llevar. No me llevé nada. Cuando llegué a Milán, donde que me esperaba mi hermano, entonces dije al custodio, ¿me puedes dejar un ratito solo con él? Porque estaba encima mío. Dije, bueno, andate. Mi hermano apenas se dio vuelta, tipo, me agarró y nos fuimos a tomar el tren y nos vinimos a Roma. Y en Roma yo empecé después los trámites para venir acá. Pero me escapé. ¿Qué va a hacer? ¿Tiene algún objeto del pasado, de su pasado, que nos pueda mostrar para usted sea algo? ¿El álbum de fotos lo tiene todavía? Algunas fotos tengo, pero la mayoría Si quieren. Sí. Acá. Ese es esto. Estas son cartas de mis hermanos. No son, esas son fotos, no. Estas son fotos de los chicos, no. No tengo fotos de... No, esto no es de la... No. Estos son de... Sí, ya son... los chicos de Israel. Sí. No, estas son de Marta. No, esta no son. Esta es foto nueva. Es de mi hermano, pero ya son ellos. Estos son de mi primo en Israel. Sí, estas son las fotos de ambos. ¿Esta se acuerda dónde es? En el campo. En el campo de donde nos preparaban para ir a la guerra. ¿De la guerra? Sí. Esta es mi hermana. Falleció. Sí, eso. Ah, esa la tengo. Acá estoy yo. En esta. A ver, de Esta Marta. soy yo. Y acá está Marta, y acá está Sara Lerman, y acá está Estela, y acá está Taylor.